FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Yo soy Rodolfo Robles. Mi nombre es Natán Díaz. Y estamos muy contentos de estar con todos ustedes una semana más. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en contacto con nosotros y hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias. Esta semana hemos recibido algunos correos en Facebook, también en el podcast, y queremos mencionar unos de ellos. J. Faustino nos escribe y nos dice: es una bendición su programa, Dios los siga amparando, porque en estos momentos tan difíciles en que viven los jóvenes, todos están en peligro, necesitamos prepararnos, porque Jesús viene ya. También Miguel Chávez nos escribió a través de Facebook, él nos dice: saludos hermanos de Clasificación A, muy buen programa, gracias. Y gracias a todos los que nos llamaron al buzón de voz, que nos envían mensajes de texto, gracias por tomarse el tiempo, hemos leído y hemos tomado nota de todos sus comentarios. Queremos conocer su opinión, queremos también recibir sus comentarios. Recuerden que pueden hacerlo a través de diferentes medios. Primeramente pueden escribirnos a nuestro correo electrónico radio@clasificaciona.com, radio@clasificaciona.com. También nos pueden llamar a nuestro buzón de voz 5812-1580, 5812-1580, o enviarnos un mensaje de texto a través de su celular al 55 28 20 79 99, 55 28 20 79 99. También nos pueden contactar a través de la red social de Facebook, búsquenos como Clasificación A y ahí podrán estar al tanto de los temas que tratamos semana a semana, también los libros que recomendamos. Pueden acceder y ver la portada del libro para que puedan ubicarlo. Y también estamos actualizando constantemente esta red social con temas y comentarios de interés para todos ustedes. Así es de que búsquenos en Facebook como Clasificación A. Y el día de hoy, antes de ir con las secciones y el tema de esta semana, queremos hacer una mención y reconocer a un escritor, predicador y evangelista que en lo personal ha influenciado mucho en mi vida cristiana, con sus libros, a través de sus libros. Pero la semana pasada John Stott falleció, partió con el Señor. John Stott es un predicador inglés y en alguna ocasión la revista Time le consideró como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Ha partido con el Señor, pero Dios lo ha usado y es increíble ver el ejemplo de personas que responden al llamado de Dios y dejan que Él haga su obra a través de ellos. Alguien que tuvimos aquí, Jaime Food, dijo: John Stott es el tipo de predicador que me hizo levantarme de mi asiento e ir a las misiones. Uh-huh. John Piper escribió en su blog que John Stott fue uno de sus mayores ejemplos para enseñar la Biblia de manera expositiva y enseñar la Biblia, uh-huh, y no otra cosa. Uh-huh. Queríamos reconocer hoy a Dios por lo que Él hizo a través de la vida de John Stott, pero sin lugar a dudas toda la gloria es para Dios, y gracias a Dios porque nos ha provisto de maestros. Él ha establecido maestros, y uno de ellos, John Stott, que partió con el Señor la semana pasada. Y precisamente hoy quiero recomendar un libro de John Stott llamado Los problemas que los cristianos enfrentamos hoy. Es publicado por Editorial Vida, y John Stott habla acerca de temas como el terrorismo, matrimonios del mismo sexo, que son temas muy actuales, ¿no? Y que en todo el mundo estamos viendo cómo esto está teniendo un auge, los gobiernos promoviendo leyes para permitir este tipo de matrimonios, acerca del SIDA, acerca del matrimonio, acerca del pluralismo y cómo debemos dar nuestro testimonio cristiano, la guerra, acerca del aborto, la eutanasia. Y en este libro John Stott nos da una perspectiva bíblica acerca de todos estos temas y cómo los cristianos debemos afrontar estas realidades en nuestro mundo actual. Así es de que el libro que les recomendamos hoy, en homenaje a John Stott, Los problemas que los cristianos enfrentamos hoy. Y además es una edición nueva, es una edición revisada, actual. Es publicado por Editorial Vida, Los problemas que los cristianos enfrentamos hoy, de John Stott. Esta semana vamos a estar hablando acerca de la confiabilidad de la Biblia, porque esta es una pregunta que mucha gente se hace, ¿no? ¿Qué tan confiable es la Biblia?
Y a veces no tenemos muchas respuestas como cristianos para esa pregunta. La gente dice, bueno, es que está el Corán, está el libro del Mormón, o sea, hay muchos otros libros sagrados. ¿Y qué es lo que hace que la Biblia sea diferente a estos libros? ¿Realmente hay algo que la ponga en una categoría diferente? Como algo más fidedigno, más confiable para la gente, ¿no? Y es que una de los fundamentos del cristianismo y de los rasgos que nos distinguen de otras creencias es que tenemos en la Biblia nuestra máxima autoridad y nuestra mayor fuente de información acerca de Dios. Es decir, en la Biblia encontramos la revelación de Dios y qué es lo que Él busca del hombre. Y quizá con los temas que hemos estado tratando y acerca de quién es Dios y quién es Jesús, muchos pueden decir, bueno, pero es que tú te estás basando en un libro. Y te estás basando en un libro escrito por los hombres. Pero creo que lo importante es llegar a ese punto, entender por qué es que creemos la Biblia. Sí, algunas preguntas comunes que la gente hace son, ¿por qué tenemos que aceptar lo que dice la Biblia? Y luego dicen, pues la Biblia fue escrita por hombres y ya puestos, ¿quién decidió qué libros se deberían incluir en ella? Eso causa mucha confusión para muchas personas y causa mucho conflicto y creo que lo importante de este tema también de la confiabilidad de la Biblia es simplemente el hecho de saber si Dios realmente nos está hablando, nos está tratando de decir algo, ¿no? O sea, tú puedes pensar que Dios está en silencio, que Dios no dice nada, que si tú le gritas, ¿no?, a Dios esperando una respuesta, no vas a escuchar nada, ¿no? O sea, Dios, respóndeme, dime. Y que Dios... Y no vas a escuchar nada, va a haber silencio. No vas a oír una voz en la cual Dios te empiece a decir... Digo, puede ser, ¿no? Pero probablemente no. Y la Biblia... La importancia de la Biblia es entender que realmente Dios sí ha hablado al hombre... Y Dios no ha guardado silencio en cuanto a lo que a quién es y a lo que quiere de nosotros. Y también es importante porque la Biblia nos da un fundamento para un código moral absoluto. El filósofo Ludwig Wittgenstein, que no creía en la Biblia, pero él sabía que nosotros como seres humanos finitos no podemos descubrir absolutos morales por nosotros mismos. Dijo que si existía un estándar ético objetivo, tendría que llegarnos de un ser independiente del universo. Y entonces él escribió, si un hombre pudiera escribir un libro sobre ética, que fuera realmente un libro sobre ética, este libro destruiría mediante una explosión todos los libros del mundo. Entonces, a lo largo de estos programas, vamos a hacer varios programas, una serie de programas sobre la confiabilidad de la Biblia y vamos a analizar 7 razones para confiar en la Biblia. Una de las bases que estamos usando es un libro de Erwin Lutzer que se llama así, 7 razones para confiar en la Biblia, de Editorial Portavoz. Lo vamos a estar recomendando más adelante en un programa futuro. Y a lo largo de estos programas queremos mostrar que la Biblia es un libro en el que se puede confiar en asuntos relacionados con Dios, el hombre, la salvación, la eternidad y también la moralidad. Y la idea sacado de esta frase es que sea mediante una explosión que destruya a los demás libros del mundo, ¿no? Es decir, que ponga la Biblia aparte en una nueva categoría para todos los que nos escuchan. Y sabemos que los argumentos que vamos a estar presentando no necesariamente van a convencer a todos y de que lo que estamos diciendo es la verdad, pero creo que hay bastante evidencia disponible a nosotros hoy para poder confiar en la Biblia. Y vamos a estar vamos a hablar de algunas de esas cosas. ¿Hasta dónde nos lleva la evidencia? ¿Dónde entra la fe? Y ¿cómo podemos compartir esto con otros como cristianos? Cuando nos preguntan, gente escéptica, gente que no cree en la Biblia, ¿cómo podemos ayudarles a entender que sí hay bases, sí hay razones para tener fe en la Biblia y entender hasta dónde nos llevan estas evidencias y cómo se relacionan las evidencias y la fe? Entonces, vamos a estar tratando de responder varios tipos de preguntas en los próximos programas. Una de ellas es la pregunta,
Si no, es ilógico decir que la Biblia es la palabra de Dios solamente porque lo proclama, es decir, porque la misma Biblia dice que es la palabra de Dios, por eso es la palabra de Dios. También otra pregunta es, ¿podemos confiar en la historia de la Biblia? Otra pregunta también, ¿qué pasa con los milagros? ¿Y por qué son importantes los rollos del Mar Muerto? ¿Podemos creer en las profecías de la Biblia? ¿No podrían los discípulos haberse inventado las historias sobre Cristo? La ciencia y la Biblia se contradicen. ¿Quién decidió qué libros estarían en la Biblia y cuándo se tomó esa decisión? ¿Y qué decir del Evangelio de Tomás y los otros libros perdidos? ¿Qué nos enseña la Biblia, pero otros libros no? ¿Qué beneficios reciben aquellos que estudian la Biblia? Bueno, esas son algunas de las preguntas que queremos contestar y vamos a empezar el día de hoy explicando y entendiendo la dualidad de la Biblia. Que la Biblia tiene una naturaleza dual. Y esto inclusive lo podemos comparar con la naturaleza de Cristo mismo. Cristo tiene dos naturalezas. Era plenamente Dios y también plenamente hombre. Y las dos naturalezas estaban unidas en una persona. Y de la misma manera que Cristo era completamente humano y sin pecado, la Biblia también es completamente humana e infalible. Y entonces podemos ver que hay gente que ha tratado de descartar una para tomar otra, tanto con Cristo como con la Biblia, ¿no? Enfatizar su divinidad a tal grado de negar la naturaleza humana de la Biblia, y al igual que gente que ha tratado de negar la naturaleza divina de Cristo para tomar la humana o viceversa. Así es, y es que la Biblia nos muestra estas semejanzas entre Cristo y la misma palabra, o sea, la misma Biblia. Y una de estas semejanzas es que ambos son eternos. De Cristo se dice en Juan 1:1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. De las Escrituras se dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Otra semejanza es que ambos son concebidos por el Espíritu Santo. De Cristo se dice, respondiendo en Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De la Biblia se dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También que ambos, otra semejanza es que ambos son humanos y sin error. De Cristo, en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y de las Escrituras, en Juan 10:35, la Escritura no puede ser quebrantada. Y de otra semejanza es que ambos, es decir, Cristo y la Escritura, son una autoridad única. De Cristo se dice en Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y de las Escrituras en Isaías 1:2, oíd cielos y escucha tú tierra porque habla Jehová. Y entonces podemos decir que nuestra convicción es que la Biblia, tal como está escrita en los manuscritos originales, es la palabra de Dios, infalible e inspirada. Y esto es lo que vamos a estar hablando en los próximos programas. Okay, vamos a estar tratando de explicar cómo es que sabemos que es infalible la Biblia en ese sentido, cómo es que sabemos que no tiene errores y qué evidencias hay de que realmente es un libro divino. J.I. Packer dijo que si yo fuera el diablo, una de mis primeras metas sería impedir que la gente profundizase en la Biblia. Haría todo lo que pudiera con el equivalente espiritual de hoyos, espinas, setos y trampas para asustar a las personas. Y esa es la importancia de lo que estamos hablando el día de hoy. Queremos animar a todos a que realmente lean su Biblia con toda la confianza de que lo que están leyendo ahí es realmente la palabra de Dios, es lo que Dios quiere que ustedes sepan acerca de Él y acerca de su plan. Y vamos a seguir con este tema de la Biblia y de la confiabilidad de la Biblia aquí en Clasificación A, pero antes vamos a un corte comercial y regresamos. Del director y productor de La Creación en Génesis y El Diluvio Universal, viene su más reciente y más emocionante producción, Apocalipsis,
el juicio final. Y apareciendo por segunda vez como protagonista, su único hijo. Nadie se puede perder esta producción. Consulta tu Biblia más cercana. Piensa en grande, piensa en eterno. Visita piensaeneterno.com. Presentando a Jesús. ¿Por qué creer? ¿Por qué creer cualquier cosa? La mayoría de nosotros creemos en fórmulas y evidencias que nos enseñaron en la escuela. Algunos creen que se van a sacar la lotería. Esta creencia no está basada en evidencia, sino en esperanza. Algunos creen en Dios como los que creen en sacarse la lotería. Si creo en Dios, existe la probabilidad de que me vaya bien. Pero no lo creen como verdad, sino como una probabilidad. O también la gente que no cree en Dios lo hace ignorando la evidencia que los rodea para vivir la ilusión de que pueden hacer lo que quieran sin rendir cuentas a nadie. En Hebreos 11 hay una lista de personajes que tuvieron fe en Dios. Estos no buscaban creer algo para su conveniencia temporal. Su fe les permitió ser usados por Dios para un propósito mayor y tener una felicidad más duradera que la que trae ganarse la lotería. Ya estamos de regreso en Clasificación A y estamos hablando de las 7 razones para confiar en la Biblia. Y mencionábamos la importancia que tiene esto en nuestras vidas como creyentes, y no solamente como creyentes, sino cuando alguien tiene dudas y surgen estas preguntas comunes que mencionabas, Natán, ¿no? De si la Biblia realmente es la palabra de Dios, cómo confiar en un libro escrito por los hombres, cómo podemos valorar la autenticidad de la Biblia y de los libros que están ahí agrupados. Esos son temas importantes que debemos de considerar y debemos de siempre estar meditando acerca de esta importancia para todos nosotros. Y vamos a estar tomándonos el tiempo. En los próximos programas vamos a hacer una serie de programas acerca de este tema porque creemos que es muy importante analizarlos. Dios nos ha dado estas evidencias y es bueno que las tomemos y que las usemos para mostrarle a la gente que la Biblia realmente es un libro sobrenatural. Ha habido muchos ataques últimamente de parte de algunas personas como Dawkins o algunos ateos, algunos intelectuales que dicen cosas como: desde el siglo XIX los teólogos eruditos han presentado un argumento irresistible de que los evangelios no son relatos confiables de lo que sucedió en la historia del mundo real. Y también dicen cosas como: todos fueron escritos mucho después de la muerte de Jesús y también después de las epístolas de Pablo, el cual no menciona casi ninguno de los supuestos hechos de la vida de Jesús. Todos fueron copiados y recopiados por escribas falibles, quienes en cualquier caso tenían sus propias agendas religiosas. Entonces dicen este tipo de cosas y vamos a estar analizando cómo es que se pueden inclusive comparar los manuscritos y todo lo que tenemos de la Biblia con otros manuscritos que se tienen de la antigüedad y de otros personajes de la historia. Josh McDowell lo resume bien cuando escribe: comparado con otros escritos antiguos, la Biblia tiene más evidencia de los manuscritos para apoyarla que cualesquiera 10 obras de la literatura clásica en conjunto. Hay más de 5,686 manuscritos griegos conocidos del Nuevo Testamento. Se pueden añadir 10,000 de la Vulgata y al menos 9,300 de otras versiones tempranas, y alcanzamos ya más de 25,000 copias de manuscritos de pasajes del Nuevo Testamento existentes hoy en día. Ningún otro documento de la antigüedad logra ni siquiera aproximarse a tales cifras. Y si hiciéramos una comparación con otros manuscritos, veríamos que realmente es bastante lo que se tiene, ¿no? Esquilo, tenemos 50 copias. Sófocles, 100. Antología griega, 1 copia. Cayo Valerio Catulo, 3 manuscritos independientes. El manuscrito más antiguo de Sófocles es de 1400 años después de su muerte, y lo mismo para Esquilo, Aristófanes y Tesídides. Para Eurípides es de 1600 años, 1300 años para Platón, 1200 para Demóstenes,
900 para Horacio, 700 para Publio Terencio, 500 para Tito Livio, 1000 años para Lucrecio y 1600 para Cayo Valerio Catulo. El Nuevo Testamento tiene un testimonio de miles de manuscritos griegos que vienen del siglo II y del siglo III y del siglo IV. E inclusive tenemos, por ejemplo, un profesor del Seminario Teológico de Dallas, Daniel Wallace. Él sigue progresando en su meta de fotografiar 1.3 millones de páginas de manuscritos conocidos del Nuevo Testamento, de modo que puedan guardarse para estudios futuros. Y algunos de esos manuscritos casi completos existen desde hace unos 300 años después del nacimiento de Jesús. Entonces quisiéramos animarlos dentro de lo que vamos a estar viendo a que no se pierdan los próximos programas. Hoy nada más fue una introducción de algo de lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de la razón lógica para creer en la Biblia, la razón histórica para creer en la Biblia, la razón profética, cristológica, científica, providencial y personal para poder confiar en la Biblia. Eso va a ser a lo largo de varios programas y esperamos que no se los pierdan porque las mismas escrituras nos prometen que es bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, la Biblia es un libro de respuestas, no de preguntas. Nos guía en asuntos donde la mente no puede penetrar y donde la razón humana nos deja insatisfechos, y muchas bendiciones serán dadas a quienes empiezan una búsqueda honesta, queriendo seguir el camino de la verdad donde quiera que les lleve. Y George Whitefield dijo: Dios ha condescendido a convertirse en escritor y aún así la gente no leerá sus escritos. Hay muy pocos que nunca hicieron una lectura completa y honesta del libro de Dios, la carta magna de la salvación. Entonces tenemos esta carta, tenemos esta Biblia que es lo que Dios nos ha dicho acerca de sí mismo y lo que quiere que sepamos acerca del plan que tiene para nuestras vidas, y queremos aquí en Clasificación A hacer todo lo posible para mostrarles qué tan fidedigna, qué tan confiable, qué tan validado está este libro por la evidencia que tenemos. En Francia hay un monumento dedicado a los hugonotes, que fueron mártires por causa de Cristo, reconociendo que la Biblia ha sido capaz de resistir los martillazos de sus críticos. Esas palabras están inscritas en el monumento. En este monumento dice: den golpes de martillo, manos hostiles. Sus martillos se romperán, el yunque de Dios permanece. Entonces, la Biblia es suficientemente fuerte para resistir los golpes de los críticos más severos, es capaz de saciar nuestras dudas e inspirar la confianza de que Dios ha hablado. Así que acompáñanos en el próximo programa de Clasificación A, en el que comenzaremos a hablar acerca de todas estas razones por las cuales la Biblia es un libro confiable, inspirado por Dios, y que debemos y necesitamos leer y estudiar. Y queremos conocer su opinión. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas, sus comentarios a través de nuestro correo electrónico radio@clasificaciona.com, radio@clasificaciona.com. También nos pueden llamar a nuestro buzón de voz 5812-1580, 5812-1580, o enviarnos un mensaje de texto a través de su celular al 55 2820 79 99, 55 2820 79 99. O búsquenos en la red social de Facebook como Clasificación A, y no olviden que pueden visitar nuestra página www.clasificaciona.com. Gracias por acompañarnos esta semana con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes Natán Díaz y Rodolfo Robles. Esto fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.